Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Oración de San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reflexión de la Lección Divina, fichero Cartas Paulinas, ficha número 12. Cita, 1 Corintios 3, del 1 al 17. Hermanos, no me ha sido posible hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a cristianos en estado infantil. Los he alimentado con leche, no con comida sólida, porque no eran capaces de ello, mas aún todavía no lo son. Porque siguen siendo gente carnal. En efecto, mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es porque aún son gente carnal y se comportan simplemente al modo humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro afirma, yo de Apolo, ¿no se están comportando como lo haría cualquier hombre? Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por quienes ustedes alcanzaron la fe, y cada uno de nosotros conforme el Señor lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Por tanto, no cuenta ni el que planta ni el que riega, sino Dios quien hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega, aunque cada uno recibirá su salario de acuerdo a su trabajo. De hecho, nosotros somos colaboradores de Dios, pero ustedes, cultivo de Dios, edificación de Dios. Por la gracia que Dios me ha concedido, yo como hábil arquitecto puse los cimientos, pero otro continúa la construcción. Cada uno debe de estar atento a cómo construye, porque nadie puede sustituir el cimiento ya puesto por Dios, y ese cimiento es Jesucristo. Sobre ese cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. Sin embargo, la obra de cada uno quedará patente cuando el día del Señor, que llegará con fuego, la saque a la luz. Entonces el fuego comprobará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que cada uno ha construido resiste, recibirá el salario. Si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Sin embargo, él se salvará como uno que apenas escapa de un incendio. ¿Acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios, que son ustedes, es santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura, San Pablo identifica a Apolo y a él mismo como servidores, por el camino y la forma que nuestro Señor Jesucristo les enseñó. San Pablo demuestra ser servidor de nuestro Señor Jesucristo en su forma de vivir y en su forma de expresarse de Él en sus cartas. Para San Pablo, Cristo es misterio de Dios. Colosenses 2:2. El Cristo de Pablo es vivo y arrebatador. Filipenses 3, del 7 al 14. Lo describe con caracteres de fuego. Gálatas 3:1. El mismo, Pablo, lleva en su cuerpo las señales de Cristo. Gálatas 6:7. Y se siente impulsado a predicar el Evangelio. 1 Corintios, del 1 al 17. Por el Evangelio se hace todo para todos. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Soporta todo por dar a conocer a Cristo. Filipenses 1:18. Todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Le impulsa el amor de Cristo.
Segunda de Corintios 5:14, y nadie en el mundo lo puede separar de Él. Romanos 8 del 35 al 39. Su vida es Cristo, y morir es una ganancia para irse con Cristo. Filipenses 1:23. Lo que no es Cristo, para Él es basura. Filipenses 3 del 8 al 15. Cristo es misterio oculto desde los siglos en Dios. Efesios 3:9. Así San Pablo nos demuestra qué es ser un servidor de nuestro Señor Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 440, dice que nuestro Señor Jesucristo recibió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces, ser servidor es el que da la vida por su Señor en el servicio a los demás. Veo que esta palabra es muy grande para podérmela adjudicar, pero por la misericordia de Dios, espero algún día ser un verdadero servidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero analicemos un poco más la palabra servidor. Es de las palabras más bellas que los cristianos católicos podemos utilizar. Esta palabra fue utilizada por los primeros cristianos para nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo como siervo de Dios y nosotros como servidores. Siervo o servidor es una palabra complementaria que se utiliza en relación a otra. Por ejemplo, padre, hijo. Son palabras complementarias. Si decimos que alguien es papá, es porque hay un hijo. Decir papá, si no hay un hijo o una hija, no tiene sentido. Lo mismo sucede con la palabra esposo. Si la decimos, es porque hay una esposa. Son palabras que están en relación una con otra. Así, la palabra servidor o siervo quiere decir que se está sirviendo a alguien. Ese alguien tiene un nombre, se llama Señor. Entonces, si yo digo que soy un servidor, es porque tengo un Señor. San Pablo lo tiene muy claro. De hecho, él utilizaba una palabra que es doulos, que quiere decir esclavo. Y la palabra esclavo, como la utiliza San Pablo, quiere decir el servidor incondicional de Jesucristo. Así firmaba sus cartas, el esclavo de Cristo. Otra persona que utilizó la misma palabra fue nuestra Madre del Cielo, Santa María, pues dijo después de la Anunciación: aquí está la esclava del Señor, la servidora incondicional de nuestro Señor. Visto de esta manera, llamarnos servidores de Cristo quiere decir que a Dios no le ponemos condiciones de ningún tipo y que Dios es lo primero en nuestras vidas. En el libro de Génesis 4 dice que de los hijos de Adán y Eva, Abel era pastor de ovejas y Caín labrador. Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios miró propicio a Abel y no a Caín? En la Sagrada Escritura hay una palabra clave, donde dice que Abel hizo la oblación de los primogénitos de sus rebaños. La palabra primogénitos hace referencia a lo primero. Quiere decir que Abel dijo a Dios que de los dones que de él recibe, lo primero es para él. Así, siguiendo con esta enseñanza, si Dios nos da el don de la vida, lo primero en nuestras vidas debe de ser Dios. Esa es la forma de actuar de un verdadero servidor como San Pablo, que con los hechos nos demuestra que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿por qué los primeros cristianos le decían a nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios? Porque a través de su vida, su ministerio, su entrega total, por amor al hombre y obediencia al Padre, en su pasión, muerte y resurrección, le devuelve el orden a la creación, porque Dios hizo un orden perfecto en la creación, pero por el pecado entró el desorden. Dice San Agustín que el pecado consiste en darle la espalda a Dios para poner en su lugar una criatura o algo creado. Cuando ponga una idea, el dinero, el poder, el placer o a una persona en el lugar de Dios, entonces entra el desorden en mi vida. Y la consecuencia será en algún momento caer en la tristeza, en la depresión, en el sinsentido de vivir,
Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. En Deuteronomio 6:4 dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si estás de viaje, si estás acostado como levantado. Las atarás en tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Este es el orden que Dios dispuso. Si queremos encontrar el sentido de la vida y alcanzar la verdadera felicidad, debemos poner orden a nuestra vida, poniendo a Dios en el primer lugar. Dice en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras parecen duras, pero no es así. Están llenas de sabiduría. Porque todo lo que no es Dios es efímero y temporal. Si confiamos nuestra felicidad al dinero o algún afecto, algún día no los tendremos y entonces encontraremos un sinsentido en nuestras vidas. Quedaremos defraudados. Porque todos los seres humanos tenemos fallas y no somos capaces de hacer feliz a nadie, pues no somos Dios. O si nuestra felicidad está enfocada en nuestros placeres, en nosotros mismos, algún día llegaremos a la vejez o a alguna enfermedad. De la misma forma, sentiremos mucha tristeza por no tener o ser lo que un día fuimos. Pero si ponemos a Dios en el primer lugar, en el centro de nuestras vidas, no quedaremos defraudados y en la medida que avancemos a la enfermedad o en la vejez, avanzamos hacia el encuentro con Dios, entonces nuestra esperanza crecerá y en lugar de tristeza habrá felicidad por ese inminente encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es importante no escandalizarnos porque nuestro Señor Jesucristo no dice que no amemos a nuestros familiares. Al contrario, en el amor a ellos alcanzaremos la salvación. Lo que nos dice es que el primer amor en nuestra vida y nuestro Señor debe ser Cristo Jesús. San Pablo manifiesta una idea, que todos somos servidores de algo o de alguien. Así reflexionemos, ¿qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestros pensamientos, la mayor parte de nuestro tiempo? Si somos nosotros o si es un afecto, si es al dinero o si es a Dios. Entonces nos daremos cuenta quién es nuestro Señor y a quién servimos. Todos tenemos una escala en la vida, donde tenemos un número 1, número 2, número 3. El problema es ver qué está en el número 1 y si lo que está en el número 1 te construye o te destruye, si lo que está en el número 1 significa tu ruina o tu esperanza. La conversión es un acto de lucidez, es una luz maravillosa que nos hace descubrir si lo que tenemos en el número 1 nos da la felicidad o si lo que tenemos en el número 1 nos da amargura, tristeza. Si somos agresivos, si estamos todo el día inconformes, es porque lo que tenemos en el número 1 no es Dios y nos está llevando a la destrucción. Entonces, la conversión es cambiar de Señor, decir, ya no voy a servir incondicionalmente, por ejemplo, al placer, al dinero, al prestigio, a la imagen, a la lujuria, a la fama, al reconocimiento. Ahora voy a servir incondicionalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y el reino de Dios se hará presente en mi vida. Ser un servidor como San Pablo no es solo ir de vez en cuando a la iglesia o tener una comunidad e ir a ella cuando pueda, hacer oración cuando no tenga nada que hacer o tenga un problema. Ser un servidor es que Jesucristo es mi único Señor y como soy su servidor incondicional, lo primero en mi vida es Jesucristo. Mientras no sea así, seguiremos siendo hombres y mujeres carnales, en donde hay envidias y discordia, cristianos en estado infantil, como dice la lectura. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el don de ser sus verdaderos servidores, pues en ello encontraremos la conversión, la paz y la felicidad. Esta constante búsqueda de la felicidad y la paz es clara en todo ser humano. Es lo que nos mueve y hace que tomemos decisiones, y aunque no lo digamos, se refleja en nuestra forma de vivir. Del tiempo en que San Pablo predicó al actual no ha cambiado mucho. En ese momento había dos escuelas filosóficas que se repartían el prestigio.
San Lucas hace referencia a estas dos filosofías en Hechos 17-18. Una de ellas, los epicureos, fundada por Epicureo, un hombre nacido en Atenas, sostenía que la felicidad se lograba en la ausencia de las preocupaciones, invitando al hombre a vivir en el placer. En la actualidad, esta forma de ver la vida la encontramos en muchas partes. Un ejemplo de ello son los antros, donde está lleno de jóvenes. No es mala la diversión en un joven, pero cuando el Señor, a quien se sirve y para quien se vive, es un vicio o el puro placer en el egoísmo, se camina a la destrucción. Al final de todo esto, se llega a un sinsentido de la vida, pues el ser humano no llega al objetivo para el cual fue creado, que es que Dios reine en nuestras vidas. Y Dios demuestra siempre su misericordia, pues en muchas personas que tuvieron esta forma de pensar, como los epicureos, Dios ha permitido grandes conversiones. En este tiempo, como el de la hermana Claire Crockett, una historia muy hermosa donde Dios nos demuestra cómo en un corazón que está dispuesto a servirle, Dios lo saca de un lugar de vicio y le da la paz y la felicidad al hacerlo su servidor. La otra filosofía a la que se enfrentó San Pablo y también logró muchas conversiones fueron los estoicos, fundada por Zenón, contemporáneo de Epicureo. Predica un sistema filosófico que pone al hombre en armonía con el cosmos y lo convierte en ciudadano del mundo. Es una moral del esfuerzo y del dominio de sí mismo. Concibe la felicidad en el orden y en el esfuerzo, a través de la razón humana. Esta forma de ver la vida la encontramos en la actualidad en muchos ateos que se resisten a creer en Dios y que piensan que la felicidad se obtiene por los títulos universitarios, los idiomas que se hablan, los reconocimientos. No es malo la preparación o el tener una profesión, pero cuando se hace de la razón humana un Dios y Señor a quien se sirve, se vive en un vacío y es porque se quita a Dios de su lugar y se pone a la razón humana en el primer lugar. Muchos hombres que tienen una profesión y son muy exitosos en el campo humano no son felices porque no hay un orden en sus vidas. Su orgullo no les deja que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Tanto estoicos como epicureos los vemos en la sociedad actual con una constante en la que para ellos el Dios y Señor a quien se sirve es el hombre mismo. Por el contrario, cuando dejamos que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, encontramos el orden y el reino de Dios. Nuestro ser persona logra el objetivo para el cual fue creado. En esta obra de Dios, Él es el cimiento y el que construye, como dice en la lectura. Tan solo necesita un corazón dispuesto en nosotros a ser sus servidores incondicionales en la felicidad y en la paz, donde Cristo Jesús sea nuestro Señor. Así pues, por siempre, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Considerando a nosotros superiores a ti, buscando tu propio interés, viendo los sentimientos de Jesús, el cual siendo Dios, retuvo ávidamente su dignidad, sino que se humilló y se hizo hombre. Y hecho hombre, tomó la condición de siervo, obedeciendo en todo hasta la muerte. Y que muerte de pecador, muerte de malhechor, muerte de cruz. Por eso Dios lo resucitó, besando